Vas a pasar esta clase que tenemos de 3:30 a 5 y luego vas a pasar de 5 a 6:30 para recuperar la clase que hemos dejado la anterior semana, para recuperar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hoy están dando los auxiliares sus exámenes de competencia para ser auxiliares de estas materias de física, biología, química. Entonces, ya creo que a partir del día hoy día es lunes, martes, miércoles, ya va a haber los ayudantes y bueno, ya va a estar copados los horarios. ¿Están de acuerdo? Hola, Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, Sí, está, sí, sí, de acuerdo, ingeniero. Está súper. está bien entonces. Bueno, estas son teorías que han dado lugar a la teoría de la biología, a la teoría de la vida. Entonces son de conocimiento de ustedes también los que han pasado biología el año pasado, el antepasado en colegio, ¿no? Esto solo es un repaso, ¿no? Entonces, yo más que todo yo les voy a contar nomás como cuento, no va a ser tan tedioso, pero vamos a ir avanzando hasta donde se pueda. A ver, parece que siguen llegando, un hito más vamos a revisar y empezamos. Bueno, pues que no hay un hito más. Listo. Bueno, eh, hemos esperado 13 minutos. Claro, cada momento están llegando porque si son 100 y tantos que tienen que ingresar a la plataforma, eh, bueno, el link está en la plataforma de Classroom. Bueno, muy pronto vamos a tener el grupo de WhatsApp, donde vamos a tener tal vez una información más rápida tal vez para ustedes, ¿no? Pero a mí me gusta usar las plataformas que son mucho más serias, ¿no? Donde puede ingresar una sola persona, donde conocemos quién va a ingresar mientras en WhatsApp, hay veces uno comparte por descuidado, entonces no es bueno, ¿no? Entonces, pero por este medio está bien, pero vamos a tenerlo, no se preocupen. Entonces, vamos a continuar, nos quedamos acá. La teoría de la generación espontánea, ¿no? Entonces, espontánea. Entonces, también conocida como autogénesis. Es una antigua teoría biológica que sostenía que podía surgir la vida, ¿no? Compleja, animal y vegetal de forma espontánea a partir de la materia inerte. La generación espontánea antiguamente era una creencia profundamente descrita por Aristóteles, cuya hipótesis fue la materia no viviente puede originar vida por sí misma. Bueno, entonces esta teoría habla de la espontaneidad, ¿no? Entonces vamos a ir explicando poco a poco, ¿no? La observación superficial indicaba que surgían de gusanos del tango, ¿no? Moscas de la carne podrida, organismos de los lugares húmedos, etcétera, etcétera, ¿no? Así la idea de que la vida se estaba originando continuamente a partir de esos restos de materia orgánica. Se estableció como lugar común de la ciencia, o sea que se establece muy común en la ciencia. Uno de los científicos que realizó experimentos para comprobar esta hipótesis fue Jean Baptiste, ¿no? O Van Helmont, quien vivió en el siglo XVII. Este fue un médico belga
realizó un experimento con el cual se podían obtener ratones, ¿no? Ratones, misma que consistía en colocar una camisa sucia y granos de trigo por 21 días, lo que daba como resultado algunos roedores. Bueno, eso fue, fue quien realizó el médico belga, ¿no? Un experimento. Bueno, de eso vienen los experimentos, ¿no? Primero hay que experimentar para ver cuál fue el resultado. Entonces, seguimos manejando esos tipos de experimentos hoy en día, que está plasmado en las investigaciones, ¿no? Que hacen los últimos universitarios, los últimos cursantes de la universidad, los del séptimo, décimo, ya están haciendo su tesis, ¿no? Probando teorías, ¿no? Entonces, para ver los resultados, si realmente es así o no, o qué falló, ¿no? ¿Qué falla? O qué no se toma en cuenta en la investigación. Entonces, la investigación tiene que estar muy bien como delimitada, ¿no? El lugar que se va a usar, por qué, para qué, ¿no? Entonces, bueno, esto solamente hizo este médico belga, solo hizo el experimento, eh, o sea que de obtener ratones de la misma que consistía en colocar una camisa sucia, ¿no? Dentro de los granos, ¿no? Y después de un tiempo determinado, que fue pasando 21 días, lo que daba como resultado son algunos roedores. ¿Qué les parece esa investigación, este médico que realizó? Me pareció interesante, ¿no? Tal vez, pero no ha tomado muchos factores, ¿no? Eh, Seguramente colocó ahí al grano y la camisa sucia y no delimitó, ¿no? O sea, que no ha hecho, por ejemplo, que le ponga una camisa dentro de un cajón y los trigos, ¿no? Bien tapadas, la teoría sería otra, ¿no? Porque ahí no hubiese ingresado un ruido, o sea, un ruidor, no un ratón, sino así pasara 21 días, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, dice existir sí, la camisa sucia y los trigos. Bueno, esos son los primeros teorías que empezaron a seguir adelante con la teoría de la vida. Bueno, entonces, el error de este experimento, dice, ¿no? Fue que solo se consideraron su resultado. Entonces, el experimento que realizó este doctor solo vio el resultado, ¿no? Entonces dejó la camisa y el trigo, ¿no? O los granos, y al fin y al cabo, después de un 21 días, ha visto muchos roedores. Eso nomás vio y eso fue su resultado. Entonces dice aquí, el error de este experimento fue que solo se considera su resultado, ¿no? Entonces vio solamente ese resultado, seguramente vio caminar muchos ratones en los granos y en la camisa sucia, ¿no? Y no tomó en cuenta los agentes externos, ¿no? Que pudieron afectar el procedimiento de dicha investigación. Si este científico hubiese realizado un experimento controlado, en donde hubiese colocado la camisa, el trigo, en una caja completamente sellada, el resultado podría haber sido diferente y se hubiese comprobado que los ratones o los roedores no se originan espontáneamente, sino que provienen del exterior. Bueno, claro, ¿no? Eh, si está ahí el grano y de paso hay una camisa sucia que está oloroso, bueno, rápidamente el roedor haya venir, pues, ¿no? De las partes aledañas donde está el triguero. Toma en cuenta eso, ¿no? Solo colocó y al fin y al cabo
vio que había hartos ratones. Entonces fue análisis dice que fue un error del experimento. Bueno, eso pasa a muchos nuevos investigadores juniors, les decimos a los tesistas, ¿no? Bueno, plantean su problema de investigación y no lo hacen el seguimiento, así del inicio hasta el final. Si muchas veces hacen entre dos y dicen, pucha amigo, me lo ves un ratito, voy a ir a tal lugar y vuelvo después, me lo vas a llegar a tal hora, pero el amigo ya no llega al mismo tiempo, ya no ve, ya no cura, ya no fumiga al mismo tiempo. Bueno, entonces cambia los resultados. Y al fin y al cabo, para tener los resultados, se perdió en el abismo de la investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Bueno, seguimos. Bueno, ahora otro autor, que es Zedi, un investigador, realizó un experimento en 1968 en el que colocó 4 vasos, ¿no? 4 vasos, en los que puso respectivamente un pedazo de serpiente, pescado, águilas y un trozo de carne de buey, ¿no? Preparó luego otros 4 vasos con los mismos materiales y los dejó a ambientes, o sea que los dejó, ¿no? Abiertos, mientras que los primeros permanecían cerrados herméticamente. O sea que este científico realizó un experimento en diferentes eh, tarros de sería, ¿no? O sea que en diferentes envases, pero otras que estaban bien selladas y otras que estaban sumamente abiertas, ¿no? Bueno, un segundo para que siguen. Un segundo. Bueno, entonces seguimos. Esto es como un cuento. Para mí, no, para ustedes tal vez sea una teoría nueva. Bueno, al poco tiempo, algunas moscas fueron atraídas por los alimentos dejados en los vasos, ¿no? Abiertos, y entraron a comer y a poner huevos. Transcurriendo un lapso de tiempo, en esta serie de vasos comenzaron a aparecer algunas larvas. Esto no se verificó. En cambio, en los vasos cerrados, ni siquiera después de varios meses, ¿no? Se vio las larvas, ¿no? Por tal motivo, Reddit llegó a una conclusión. Este autor, este científico, concluye que las larvas o gusanos se originan de las moscas y no por generación espontánea, ¿no? De la carne en descomposición. Wow, entonces este científico muy brillante delucida esta teoría espontánea, como dice que, que la vida se va formando, ¿no? Pero esto dice que no es así, sino todo lo que vemos, gusanos, larvas y otras moscas, vienen del externo, ¿no? Al vaso y se forman nuevas moscas, pero en aquellos vasos que fueron cerradas, no pasó eso, no pasó, sino que se mantenía con los que se puso, ¿no? La carne y todo eso. Entonces, aquí aparece una discrepancia, una desconformidad con los que manejaban la teoría de la espontaneidad y este científico Zedi, ¿no?
Entonces, algunos objetaron a este científico diciendo que en los vasos que él cerró, ¿no? Había falta de circulación del aire. Entonces, como no había aire, no había gusanos. Wow, con qué campos, ¿no? Para ver, para defender su teoría, los que hicieron la teoría de la espontaneidad. Entonces, el principio activo o principio vital es el aire, ¿no? Y eso había impedido la generación espontánea. Bueno, la teoría que llegó tan brillante, Zeddy, fue objetada. ¿Por qué? Porque en los vasos que estaban abiertos puso la mosca, los huevos, salieron las larvas y nuevas moscas. Eso sí era una teoría que daba con la espontaneidad, pero aquel ensayo que fue cerrada y no ingresó aire y no había nada, entonces que no estaba de acuerdo a la espontaneidad. Entonces dijeron, no, pues como usted no le dio aire, no hay pues nuevos seres. Entonces, no conformes con eso, ¿no? Zeddy, ¿no? Realizó un segundo experimento, esta vez. Los vasos del experimento no fueron cerrados. En la segunda ya no cerró él, ¿no? Herméticamente, sino solo recubiertos por cuanto en gasas, ¿no? O sea que solamente colocó, seguramente entre los vasos encima colocó algodón o una gasa donde pueda circular solo aire y no entrar mosca, ¿no? Entonces el aire, por tanto, podía circular, ¿no? El resultado fue idéntico al anterior eh, experimento. Por tanto, la gasa evidentemente impedía el acceso de los insectos a los vasos y a la, ya, sé que consiguiente, ¿no? Disposición de los huevos. En consecuencia, no se daba el nacimiento de las larvas. Bueno, llega con el segundo experimento al mismo resultado de su primer experimento. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Como dijeron los de que defendían la teoría de la espontaneidad, como Reddy en su primer experimento cesó todo y dijo, no, como no circuló el aire, no hay vida, entonces no va a haber nuevos seres. Bueno, ha dicho entonces, Reddy no se quedó ahí nomás, quiso demostrar siempre su teoría. Dijo, ahora ya no, solamente vamos a tener los vasos, pero con que circule el aire, pero que no entren moscas. Y como no entró moscas, pero circuló el aire y no tenían larvas ni otras moscas, entonces llegó al mismo resultado de su primer experimento. Bueno, entonces ahí pasó, entonces demostramos que las teorías iban evolucionando también, ¿no? Hacían un seguimiento y un avance, como hoy en día, y seguimos avanzando con la investigación. Entonces, Lázaro es Pallanasi, o sea que es Pallanzani, en 1729 a 1799, un científico italiano, que ha repetido el experimento de Needham, o es Pallanasani, es Pallasani, ¿no? Entonces, tuvo particular cuidado al hervir las mezclas y al llenar los frascos, usó corchos para tapar la mitad de los frascos, selló herméticamente la otra mitad de los frascos. Sapallanzán observó que los seres vivos aparecieron solamente en los frascos tapados con corcho. Presentó este experimento como evidencia de que no hay generación espontánea. Bueno, autor ya son dos, ¿no? Entre Reidi y este científico italiano que es el Spallanzani, ¿no? Ya dijeron que no tiene que ver mucho ya la generación espontánea.
Pero los proponentes de la generación espontánea señalan que se había excluido el aire otra vuelta de los frascos sellados. Sostenían que el aire era esencial para que hubiese generación espontánea, ¿no? Los biogenistas, sin embargo, creían que el aire era la fuente de contaminación y había que excluirlo, ¿no? Estos autores decían que generaban la biogénesis. Bueno, el aire también tiene mucha contaminación, se tendría que excluirlo. Entonces así va avanzando, avanzando, y seguimos avanzando, ¿no? Entonces, eh, bueno, en este experimento, un segundo, un segundo, un segundo. Bueno, seguimos entonces, seguimos con los experimentos. Esta clase va a ser puro experimentos porque así nació las teorías en diferentes materias. Bueno, el experimento de Pasteur, este autor muy conocido, ¿no? Luis Pasteur, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Luis Pasteur realizó una serie de experimentos que probaron, ¿no? Definitivamente que también los microbios se originaban a partir de otros microorganismos. Pasteur había demostrado que hay microorganismos en las partículas del polvo, ¿no? Decidió probar la teoría de la generación espontánea, empezó colocando caldo de varios, o sea que empezó probando con caldo en varios frascos. Después calentó los cuellos de algunos de los frascos y les dio la forma del cuello del cisne. Ahí tenemos en la figura, ¿no? Entonces el resto de los frascos tenían los cuellos derechos, ¿no? Entonces Pasteur ha hecho una ebullición o hirvió, ¿no? El caldo de todos los frascos con cuellos derechos fueron expuestos al aire y sellados, pues los microorganismos crecieron solamente en los frascos con el cuello derecho. Bueno, estaba probando este Pasteur eh, que también los microorganismos, ¿no? Que provenían, los microbios también se originaban de otros microorganismos. Entonces seguimos, a ver, seguimos. ¿Quién más habla acá? Bueno, entonces Pastor hirvió el caldo de todos los frascos con cuellos derechos fueron expuestos al aire y sellado. Después los microorganismos crecieron solamente en los frascos con el cuello derecho. Bueno, la forma del cuello del cisne en algunos de los frascos permitía que entrara el aire, pero las partículas del polvo se quedaban en las partes de abajo de los cuellos. Al no generarse microorganismos en estos frascos, Pasteur llegó a una conclusión de que la generación de microorganismos depende directamente de la contaminación por los microorganismos, de las partículas del polvo que hay en el aire. ¡Wow! ¡Qué brillante investigación!, ¿no?
Bueno, eso es hoy en día que se aplica, ¿no? Cuando estamos en laboratorio, tiene que ser totalmente libre de patógenos, ¿no? Donde se trabaja con células, donde se hace, eh, por ejemplo, para las transferencias, tiene que ser un lugar demasiadamente aséptico, ¿no? Y todavía aquí complementan otras teorías. Bueno, entonces el trabajo de Pasteur confirmó que la teoría de la biogénesis, Pasteur estudió de forma independiente el mismo fenómeno que Zedi, ¿no? Zedi y Pasteur son unos científicos demasiadamente brillantes que dan hincapié para seguir adelante con el conocimiento de la teoría de la vida, ¿no? Utilizó dos matraces de cuello de cisne similares a un balón, ¿no? De destilación con boca larga y encorvada, ¿no? Esos matraces tienen muy alargados que se van haciendo cada vez más finos, terminando en una apertura pequeña y tiene la forma de S, ¿no? En cada uno de ellos metió cantidades iguales de caldo de carne o caldo nutritivo y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos presentes en el caldo. La forma de S era para que el aire pudiera entrar y sin embargo que los microorganismos se quedasen en la parte de abajo, ¿no? En la parte más baja del tubo. Bueno, Pasteur seguía haciendo sus experimentos. Bueno, entonces llega aquí la teoría de Oparin, ¿no? Por su parte, Oparin comienza a revisar varias teorías, ¿no? ¿Cómo decirla? De la panspermia, interesándose en cómo la vida inicialmente había dado o comienzo apoyándose a sus conocimientos de astronomía, geología, biología y bioquímica. En 1930 formuló una nueva hipótesis para explicar el origen de la vida. Eso culminó con un libro que se llama El origen de la vida, que postuló su teoría en dos fases, ¿no? En dos facetas. Bueno, entonces vamos sigue con la evolución química, que tiene que ver, ¿no? A pesar de que nunca se sabrá con certeza las condiciones de la Tierra primitiva, distaba mucho de las actuales. Astrofísicos, geólogos, calu, calculan de la edad, o sea que, a ver, astrofísicos y geólogos, ¿no? Calculan la edad de la Tierra en 4.600 millones de años. La atmósfera primitiva inicialmente contenía, ¿no? Contenía CO2, que es el dióxido de carbono, CO, que es el monóxido de carbono, H2O, que muchos conocemos, que es de vital importancia para nuestra vida y el diario vivir, que es el vapor del agua, ¿no? Y H, que es el hidrógeno, N2, que sería el nitrógeno, ¿no? También es posible que hubiera amoníaco, que es NH3, ¿no? Sulfuro de hidrógeno, H2S, ¿no? Y metano, ¿no? CH4. Es probable que tuviera poco o nada de oxígeno. Para la evolución química de la vida se necesitaban cuatro requerimientos. Bueno, voy a decir eso. Bueno, estamos yendo bien, estamos muy lento, corremos un poco más, ¿cómo lo ven?
Estamos yendo bien, Estamos haciendo bien, ingeniero. dije. Estamos haciendo bien, ingeniero. Nomás ¿Se sigue. entiende? Sí, está bien. Por- Sígale como es. Es Se siente la y es una vibra. hora, pero apenas hemos avanzado 12 diapositivas. Bueno, son 30 y tantos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces, ausencia total o casi completa del oxígeno libre, ya que al ser muy reactivo hubiera oxidado las moléculas orgánicas que son esenciales para la vida. Una fuente de energía, la Tierra primitiva era un lugar caracterizado por la presencia del vulcanismo, ¿no? Generalizado, de tormentas eléctricas, ¿no? Bombardeo de meteoritos e intensa radiación, especialmente ultravioleta, ¿no? Sustancias químicas que funcionaran como bloques de construcción química, agua, minerales, inorgánicos y gases, tiempo. O sea que la edad de la Tierra se calcula en 4.600 millones de años y los vestigios de vida más antiguas datan de 3.800 millones de años. De modo que la vida tardó solo unos 800 millones de años en formarse. La evidencia fósil soporta la idea de que el origen de la vida de la Tierra comenzó en las épocas temporáneas, ¿no? O sea que en las épocas tempranas, hace ya de 3.000 millones de años. En notación científica, millones, ¿no? Un giga, simbolizada por GA, abreviada por gigaños. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Los fósiles y rocas, bueno, australianas, son tales que indican que debido a existir vida mucho antes de las rocas obtenidas de Groenlandia, se obtuvieron posiblemente las más antiguas células. Bueno, este autor que es William Bischoff de la Universidad de California, de Los Ángeles, ¿no? Descubrió recientemente y posible procariontas fotosintetizadores en rocas de 1.3, ¿no? GAs, ¿no? Entonces, sugiriendo por tanto la existencia de las formas más antiguas, la roca más antigua conocida en la Tierra tiene 3.96 GAs proveniente de las regiones canadienses del Ártico. Bueno, no tan bonita teoría, pero habla de su existencia de la Tierra. Evolución biológica. Vamos a entrar a la parte de la evolución biológica. El enfriamiento progresivo de la Tierra habría permitido la formación de lagunas en las cuales todas esas moléculas habrían permanecido en solución, constituyéndose un verdadero calcio nutritivo en el cual se habría favorecido las interacciones entre ellas. Así se habrían llegado a formar proteínas y polisacáridos que habrían reaccionado para originar los denominados coacervados. Esto es complejo, es un complejo molecular, o sea que esto es complejo moleculares que poseen una superficie semejante a membrana y un interior líquido que tendrían alimentación y metabolización, crecimiento y reproducción. Pero esta teoría de Oparin fue retomada por Stanley Miller, que puso en práctica el experimento que lograba crear materia orgánica a partir de la materia
inorgánica, a partir del experimento de Stanley Miller, ¿no? Se han realizado muchas variantes del mismo, modificando los compuestos iniciales y las fuentes de energía, así como el tiempo de circulación. Se han formado un sinnúmero de sustancias orgánicas, todas ellas indispensables para los seres vivos, pero aún no se ha obtenido proteínas. Luego sucedió que muchos compuestos complejos se unieron entre sí por afinidad química y se aislaron, precipitándose al fondo de los océanos y a las primeras para dar las primeras eh, formas de vida aparecieron, ¿no? A ver, el fondo de los océanos y las primeras formas de vida que aparecieron, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco más. Bueno, entonces, y con tanto preámbulo de las teorías y de tanto sacrificio de estudio de los científicos, llegamos a la teoría que explica la evolución, ¿no? Evolución. Esto ya tal vez ustedes más conocen, eh, se habla de la teoría de la evolución, ¿no? Entonces, la teoría de eh, la evolución o teoría que unifica, o sea, que la teoría que unifica, ¿no? O que explica el origen de las diversas formas de vida como resultado de cambios en su carga genética a través del tiempo. La teoría de la evolución establece que los organismos modernos descienden con modificaciones de formas de vida proexistentes. Muy sesgada parece este concepto, pero en sí nos dice que la vida como resultado es de cambios en su carga genética, ¿no? En su carga genética a través del tiempo. La teoría de la evolución establece que los organismos modernos o descienden con modificaciones de formas de vida preexistentes. Bueno, entonces, por ejemplo, bueno, la teoría de la evolución y viene después para que nos entendamos un poco mejor, vamos a la otra teoría y hacemos un simbiosis. Bueno, ahora pasamos a la teoría, a este famoso científico también, Lamarck, ¿no? En su obra Filosofía Zoológica, ¿no? Zoológica, sostiene que las especies no son invariables, sino que evolucionan, ¿no? Y ya da un poco más de forma a la teoría que de la evolución, ¿no? Gradualmente, unas en otras, ¿no? Tiene dos ideas principales. La función, ¿sí? Crea el órgano de los seres vivos, se adaptan al medio que les rodea, desarrollando los órganos que más utilizan y atrofiando los que menos utilizan. Eh, los caracteres adquiridos se heredan. Las modificaciones que sufre un organismo en su vida son heredadas por sus descendientes. Estos cambios son los que generan nuevas especies. Actualmente no se acepta, ¿no? Pero eh, mentalizó a los científicos
de la época en que este brillante científico Lamarck, ¿no? Eh, de la que da la existencia al proceso de hace que da la existencia al proceso evolutivo y los animó a otros científicos, ¿no? A seguir investigando. Entonces, este Lamarck eh, había descubierto una cosa muy, o sea que una teoría muy importante, demasiadamente importante porque da origen a esto ya que es la genética, ¿no? Pero no sabíamos que era en ese momento la herencia, ¿no? De caracteres, ¿no? Entonces dice aquí, los organismos en su vida son heredadas. Bueno, dice también, los animales, en otras palabras, se ambientan en su lugar donde está, pero otras las usan eh, y otras no las usan. Y aquellos que no son usadas se atrofian, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, el avestruz que vemos en los altiplanos, en esas praderas, es una ave, ¿no? Que tiene ala, todo tiene, lo único que no vuela, ¿no? Entonces, seguramente, según la historia cuenta de ese animal, eh, se encontraba en un lugar donde había demasiado alimento. Entonces, como había tanto alimento, no era importante que vaya a volar ese animal, ¿no? En busca de alimentos como el cóndor. Entonces, como pasó un buen tiempo que no volaba, entonces eh, el organismo que le favorecía para volar se atrofió, ¿no? Y listo, y nunca más voló. Y ahí camina ahora. Entonces, bueno, esa teoría de Lamarck se cumple y da mucho hincapié al inicio de la genética. Pero después quien le da un tino oficial en la ciencia fue eh, Mendel, en la genética. Bueno, entonces viene aquí este famoso científico también, ¿no? Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin. Eh, ¿Alguien puede decir quién era Charles Darwin? Bueno, un poco me he cansado. A ver, Un teísta. ¿cómo? Hola, hola. Era un naturalista. Un naturalista, ¿no? Charles Darwin. O sea que la teoría más difundida para la comprensión del proceso evolutivo fue eh, elaborada, ¿no? En origen por Charles Darwin y Albert, ¿cómo se le Wallace, 1858, la hipótesis darwinista considerada que la evolución de los caracteres se debía básicamente a la acción de la selección natural, ¿no? Y sus puntos básicos en los, o sea, siguientes. Bueno, este científico, este naturalista, le dice, ¿no? Se basaba en la selección natural. Bueno, a ver, ¿alguien podría dar un ejemplo de selección natural? ¿Alguien podría dar un ejemplo de selección natural? Hola, hola. ¿Viste la mar? ¿Sí? La velocidad de guepardos, por ejemplo, y la variación fenotípica, como la herencia.
Ya. No, no tanto, sí, sí, no sé. Yo les voy a dar un ejemplo muy interesante. Selección natural aún todavía se ve, ¿no? Se ve. Por ejemplo, un ejemplito con los camelis les voy a hacer. Entre las alpacas y llamas son animales. ¿Qué animales son? Sí, pero ¿qué Pero son? Camélidos ¿Domésticos o silvestres? silvestres. silvestres. Las alpacas y llamas. ¿Qué son? Las alpacas y llamas son animales domésticos que son domesticadas ya por el hombre, ¿no? Entonces ellos crían y después lo venden, eh, lo tienen para su subsistencia, ¿no? Y otros también, poco más. Pero dentro de eso tenemos a los guanacos y las vicuñas, ¿no? Las vicuñas y el guanacos son todavía silvestres, ¿no? Silvestres. Entonces, yo veo en las praderas, por ejemplo, de las vicuñas, no tiene un cuidador, sino ellos solamente viven en un lugar donde se adaptan muy bien. Pero tenemos las vicuñas en el Parque Nacional de Sajama, tenemos al lado del norte de La Paz, el Parque Nacional La Polobamba, y tenemos, por ejemplo, en Oruro, en varios lugares, también bueno, entonces en Perú también, pero a esos animales nadie los cuida, ¿no? Nadie los cuida, pero ellos viven de una tropa, ¿no? Entre, por ejemplo, puede ser 5 o 6 hembras o 4 hembras y un macho, ¿no? Y que dicen que es jañacho, ¿no? Entonces, pero a ellos nadie los selecciona, ¿no? O sea, que nadie los selecciona. Entonces, ahí vive el más fuerte, ¿no? Dice, por ejemplo, si esas hembras es cruzada por el jañachu, van a tener crías, ¿no? Dentro de las crías, eh, pucha, tiene que enfrentar mucho las inclemencias del tiempo, las bajas temperaturas, las nevadas, ¿no? Algunos mueren y los otros viven. Los que viven fueron seleccionadas, esa selección natural. Entonces, pero ese macho no se queda ahí nomás, ¿no? Sino eh, eh, hay un tiempo que está por 3 años, 2 años, dependiendo en la tropa de hembras. Pero hay un tropa de machos, ¿no? Todo animal, toda esa tropita de vicuñas que ha tenido cría macho, inmediatamente es alejada de esa tropa y ese machito tiene que buscarse una tropa de machos. Bueno, ¿dónde hay que encontrar? Pero encuentra la tropa de machos, pero esa tropa de machos algún momento tiene que regresar donde esas tropas que solo tienen un jañacho. Entonces, ese jañacho tiene que pelear con otros machos, ¿no? Si los gana, se queda así con la hembra, ¿no? Y si no, bueno, queda otro en lugar de él, ¿no? Entonces, aquí va la selección natural, ¿no? Aún estaría vigente, no estaría, está vigente eh, esa selección. Bueno, los que ya hemos hecho, los que ya son domésticos y los que hemos manejado, eh, ya son manejados por el hombre, como los ovinos, bovinos, llamas y alpacas, los cuyes. Bueno, y eso otra, otra cosa, ¿no? Ya no cumple con esto, sino aquí quien selecciona ya es el hombre, ¿no? Bueno, entonces vamos a darnos un break de 1 minuto, no, de 10 minutitos. Yo me voy a acomodar porque se me está acabando la batería. Algún lugar voy a enchufar y vamos a seguir hasta donde se avance hasta las 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo de acuerdo. Hablando aquí Sí, listo. 10 minutitos, no van a salir, no sé, ténganlo ahí un ratito.